Antes de continuar, les pido que apoyen nuestro canal dándole like a este video y suscribiéndose. Tu participación es esencial para que podamos seguir brindándote historias apasionantes como esta. Clara Camacho siempre creyó que el esfuerzo y el control eran las únicas formas de garantizar cierta seguridad en la vida. A los 27 años ya había pasado por altibajos suficientes para saber que depender de alguien nunca fue una opción segura. Era eficiente, metódica, incansable. Encontró en el trabajo un tipo de refugio o quizá una escapatoria. En Herrera Global, una de las mayores empresas de tecnología de España, Clara se volvió indispensable. Durante los últimos 2 años, ella se encargó de la caótica rutina de Enrique Herrera, el CEO de la compañía. Un hombre conocido por su frialdad, genialidad y por no dejar que nadie se le acercara. Enrique era del tipo que no perdía el tiempo en gentilezas, exigía mucho, hablaba poco y mantenía una distancia intimidante. Con Clara nunca pasó de lo estrictamente profesional, pero ella conocía cada detalle de su día. Era casi invisible, pero absolutamente necesaria. Aquella fin de semana, el equipo ejecutivo fue enviado a Marbella para la fase final de la negociación con Callaghan Tech. La cena de celebración estaba programada para esa noche, a la orilla del mar, en uno de los espacios más exclusivos del resort. Clara, como siempre, estaba atenta a cada minuto de la programación. Revisitó la lista de invitados, revisó los horarios y se aseguró de que todo estuviera impecable. Pero no esperaba ver a Enrique tan diferente. Desde el inicio de la noche, él parecía más abierto. Saludó a cada persona en la mesa con un gesto de cabeza e incluso hizo bromas discretas. Cuando uno de los directores comentó sobre los días difíciles hasta lograr el acuerdo, Enrique alzó su copa y dijo: si todo saliera bien a la primera, desconfiaría. Fue suficiente para arrancar risas, hasta de Clara. Ella, que normalmente evitaba cualquier contacto más allá de lo necesario, se encontró observando cada detalle de él, la forma en que sostenía la copa, cómo escuchaba con atención, cómo su rostro cambiaba sutilmente al relajarse. Era como ver una fisura en una armadura. La cena se extendió por más tiempo del planeado. Entre platos sofisticados, risas espontáneas y conversaciones cruzadas, el ambiente fue adquiriendo una ligereza que rara vez se veía en eventos de la empresa. Clara, que siempre evitaba el vino, aceptó una copa, luego otra, y cuando Enrique se acercó a la mesa donde ella estaba con otras 2 compañeras, algo en su mirada pareció distinto. Estoy impresionado con cómo consigues mantener todo bajo control, incluso fuera de la oficina, comentó sin ironía. Clara sonrió, sorprendida. Quizás sea el vino disfrazando el caos. Él soltó una risa breve, sincera, y respondió: si es así, tendremos que servir vino en la sede cada lunes. Ese intercambio duró segundos, pero se quedó en su mente. Cuando terminó la cena, Clara se despidió del equipo con una sonrisa aún asomando en el rincón de su boca. Estaba exhausta, pero ligera. Tomó la llave de la habitación, subió por los silenciosos pasillos del resort y, sin saberlo, entró en el lugar equivocado. Clara no se percató del error de inmediato. El piso era el mismo, el pasillo idéntico, y con el leve sopor del vino y el cansancio acumulado, su atención a los detalles estaba lejos de lo habitual. Abrió la puerta con la llave y entró con naturalidad, dejando los zapatos cerca del sillón, soltándose el cabello y dejando la cartera en la mesita auxiliar. La habitación estaba tenuemente iluminada. El aire acondicionado mantenía el ambiente fresco y silencioso. No había nada que pareciera fuera de lugar. No encendió ninguna luz. Solo se dirigió a la cama y se echó boca abajo, riendo bajito por haber sobrevivido a otro evento lleno de tensión disfrazada de elegancia. No pasaron 5 minutos y Clara ya respiraba profundamente,
rendida al sueño. Lo que ella no imaginaba era que aquella no era su habitación y que en poco tiempo Enrique Herrera entraría por esa misma puerta. Él entró con pasos lentos, sin encender la luz, como solía hacer siempre. Dejó su celular en la mesa, se quitó la chaqueta y se dirigió directamente al baño. Solo notó algo extraño al regresar y observar la silueta dormida sobre la cama. Al principio, pensó que estaba en la habitación equivocada, pero al ver sus cosas en el lugar habitual, comprendió. Alguien había invadido su espacio. Si se tratara de otra persona, probablemente habría hecho un escándalo. Pero allí, parado frente a Clara, durmiendo profundamente, algo lo desarmó. No la despertó de inmediato. Se limitó a observarla. Su rostro estaba sereno, completamente entregado al cansancio. Después de unos segundos, se acercó y dijo en tono neutro: «¿Clara?». Ella se movió, pero no despertó. Enrique suspiró. «Entraste en la habitación equivocada». Solo entonces abrió los ojos, confundida, parpadeando varias veces, antes de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. «Dios mío, Enrique, discúlpame», exclamó levantándose de un salto y tropezando con sus propios pies al intentar juntar los zapatos y la cartera. Pensé que era mi habitación, te lo juro». Estaba visiblemente en pánico. Él no gritó, ni se enojó. Solo cruzó los brazos y la observó con esa misma mirada que utilizaba en las tensas reuniones. Fría, analítica. Pero había algo más allí. Quizá sorpresa, quizá diversión contenida. «¿Duermes?». «Profundamente, Camacho», dijo, y se dirigió al sillón para recoger la llave que ella había dejado junto a la bolsa. «Esta no es tu habitación, pero entiendo el error». Clara deseaba desaparecer. «Te juro que no fue a propósito. Si quieres castigarme por esto, lo entiendo». Enrique arqueó una ceja. «¿Castigar? ¿Me estás diciendo que dormiste sin darte cuenta en mi habitación y crees que voy a escribir un informe disciplinario?». La miró con una pequeña sonrisa en el rincón de la boca. «Relájate. No es el fin del mundo». Clara aún tenía el corazón acelerado cuando escuchó golpecitos en la puerta. El sonido, seco e insistente, rompió el silencio e inmediatamente hizo que su cuerpo se congelara. Miró a Enrique con los ojos muy abiertos, como si pidiera auxilio sin decir palabra. «Quédate quieta», dijo él, y se dirigió a la puerta con la misma frialdad con la que se manejaba en una crisis. Al otro lado, una voz familiar llamó: «Enrique, ¿estás ahí?». «Es Natalia». Clara sintió que se revolvía el estómago. Natalia era su compañera de equipo y amiga de confianza, pero en ese momento la idea de ser vista allí parecía insoportable. Sin pensarlo, se agachó y se escondió debajo de la cama, con las rodillas golpeando la alfombra y el corazón martillando en sus oídos. Enrique esperó un segundo antes de abrir la puerta, ya recomponido. «Hola, Natalia, ¿todo bien?», preguntó con naturalidad. Natalia vaciló. «Ah, perdón, solo quería saber si habías visto a Clara. No volvió a su habitación y me preocupé». Él sostuvo la mirada de Natalia por unos segundos y respondió con esa calma calculada. «No la vi, pero seguro que está bien. Clara sabe cuidarse». Clara, escondida debajo de la cama, contuvo la respiración, impactada por la frialdad de él y por el hecho de estar protegiendo su secreto. Después de que Natalia se fue, Enrique cerró la puerta con cuidado y se alejó de la cama. Clara salió despacio, aún sin poder creer lo ocurrido. «Me mentiste», le dijo, arreglando su vestido y evitando mirarlo a los ojos. Enrique se encogió de hombros, como si nada pasara. Fue el camino más práctico. Eso la dejó aún más confundida. Aquel hombre que siempre seguía las reglas, que exigía hasta el último detalle en los informes, acababa de encubrir una situación completamente fuera de protocolo y sin perder la compostura. «No te entiendo», murmuró. Enrique se acercó, con esa forma contenida pero intensa.
Nadie entiende, y sinceramente ni espero que lo hagan. Por un instante, ambos se quedaron allí, en el centro de la habitación, simplemente mirándose. Era como si existiera una línea invisible entre ellos, tendida al límite. Clara sentía la necesidad de irse, de retomar el control de la situación, pero sus piernas parecían paralizadas. Respiró hondo, tomó sus cosas y se dirigió a la puerta. Antes de salir, él dijo: «Tranquila, Camacho, esta noche ya está olvidada». Pero había algo en su tono que decía lo contrario. La mañana siguiente comenzó con una tensión sutil. Clara bajó a desayunar antes que todos, intentando esconderse entre las mesas exteriores. Se sentía avergonzada, aunque nada grave hubiera pasado. Evitó mirar a sus colegas, especialmente a Natalia, quien parecía distraída conversando con otro grupo. Enrique llegó por último, como siempre, pero apenas pasó junto a los empleados y se sentó, comenzaron los rumores. Un camarero comentó con otro sobre la noche romántica en la habitación presidencial. Uno de los inversores de Callahan Tech, sin saber de nada, dijo que era genial ver líderes comprometidos también en lo personal. Clara tragó saliva. Los chismes estaban fuera de control, pero lo que realmente la sorprendió fue cuando Enrique, junto al director jurídico, le pidió que se acercara. «Clara, ¿podemos hablar un minuto?», dijo. Ella siguió a ambos hasta una sala reservada del restaurante con el estómago revuelto. Al entrar, él fue directo al grano. «Necesitamos hablar sobre lo que está pasando. Están pensando que somos una pareja, y eso, por absurdo que parezca, puede ser útil». Ella lo miró, sin entender. «¿Útil cómo?». Él se ajustó el reloj de pulsera y respondió con su frialdad habitual. «A los inversores les gusta la idea de un liderazgo sólido, tanto en lo personal como en lo profesional. Si alimentamos esa idea por unos días, podría favorecernos». Clara parpadeó, atónita. «¿Quieres fingir que estamos juntos?». Enrique no dudó. «Quiero que juguemos juntos. Eso es todo». Clara sintió que el suelo se le escapaba por un segundo. La propuesta de Enrique sonaba surrealista. Ella siempre había mantenido una línea clara entre el trabajo y cualquier posibilidad de involucramiento emocional, especialmente con él. Era profesional, por encima de todo, y sabía que ese tipo de rumor podía manchar reputaciones, sobre todo la suya. «Esto está completamente fuera de lo que esperaba oír de ti», dijo, sin poder disimular el tono de asombro. Enrique permaneció sereno. «No te estoy pidiendo que mientas, solo que no lo niegues». Ella cruzó los brazos, aún intentando entender si se trataba de una prueba, una provocación o incluso un reflejo de aquella noche extraña. «¿Y si digo que no?», preguntó. Él no dudó. «Eres libre de hacerlo, pero quiero que entiendas, si dices que sí, vamos a aprovechar una situación que ya se nos escapó de las manos». Clara guardó silencio. Sabía que era arriesgado, pero también comprendía la importancia de ese acuerdo para la empresa y, en el fondo, respetaba la confianza que él parecía depositar en ella. «Está bien», dijo al final, «pero con una condición, que esto no afecte mi trabajo». Enrique asintió. «Ni al mío. Será un acuerdo como cualquier otro». Lo que comenzó con un apretón de manos silencioso se transformó, en cuestión de horas, en un teatro cauteloso. Enrique empezó a caminar más cerca de ella, se aseguraba de sentarse a su lado en las reuniones con los inversores e incluso sonreía discretamente cuando Clara hablaba. Para quien los observaba, era sutil, pero evidente. Parecían cercanos, conectados. Clara, al mismo tiempo que se sentía incómoda con la exposición, también percibía algo extraño floreciendo. No era solo la simulación, era la manera en que Enrique la miraba, como si viera en ella algo más allá de la eficiencia y el profesionalismo. El almuerzo con los ejecutivos de Callahan Tech se celebró en el segundo día del evento, en uno de los salones más refinados del resort.
La mesa era larga, rodeada de sillas acolchadas y arreglos discretos de 1900 a flores claras. Se respiraba un ambiente de expectativa. El contrato final se acercaba y todos sabían que aquellas horas serían decisivas para consolidar la alianza. Enrique entró al salón con la postura impecable de siempre, pero algo en él estaba diferente. En lugar de sentarse en la cabecera de la mesa, como de costumbre, arrastró la silla hasta el lado de Clara, sin decir nada. Ella dudó por un instante, pero se sentó a su lado. Las conversaciones comenzaron, primero con cortesías, elogios al resort, bromas sobre vuelos retrasados, comentarios sobre el clima, pero bastó una pausa entre platos para que uno de los ejecutivos de Callahan Tech, un señor norteamericano llamado Peter Haskins, hiciera la observación que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Forman una bonita pareja, sabían. Se nota la sintonía con solo observar un poquito. Clara se congeló. Casi dejó caer el tenedor. Intentó responder con una sonrisa educada, pero no halló palabras. Fue Enrique quien intervino, sin titubear. Gracias, Peter. Intentamos mantener el equilibrio, incluso con agendas caóticas. Habló con naturalidad, como si hubiese ensayado esa respuesta. Clara mantuvo la sonrisa, pero por dentro se formaba una tormenta. Enrique pasó discretamente su mano por la espalda de ella, como si quisiera transmitirle seguridad. El toque era leve, pero firme, y a pesar del incómodo sentimiento que le provocaba, también había un lado extraño que la tranquilizaba. Era como si, aún en un juego inventado, no estuviera sola. Los demás ejecutivos se unieron a la broma. Una de las mujeres comentó que tener una pareja en el mando transmitía estabilidad emocional a la empresa. Otro bromeó: si ellos pueden mantener una relación a ese ritmo de trabajo, son invencibles. Clara reía, pero por dentro se cuestionaba todo. ¿Hasta dónde llegaría aquello? Y, lo más importante, ¿por qué le afectaba tanto? El almuerzo continuó, y los sofisticados platos desfilaban sobre la mesa. Salmón con costra de pistacho, risotto de azafrán, vino blanco helado, servido a cada pocos minutos. La conversación oscilaba entre negocios y curiosidades personales, y Clara se sorprendió al reír de verdad en algunos momentos, algo poco habitual en ella. Enrique, a su lado, parecía en plena comodidad. En un momento dado, ella comentó algo sencillo sobre cómo había descubierto que el resort usaba flores locales en las decoraciones, y él lanzó un elogio que parecía salir más espontáneo que planeado. Notas todo, incluso cuando finges que no. Clara desvió la mirada. Era solo un comentario, pero en ese contexto, después de tantos días de tensión, sonó demasiado íntimo. Cuando el almuerzo terminó, uno de los ejecutivos los acompañó hasta el vestíbulo. Antes de despedirse, Peter dijo nuevamente: tienen suerte de haberse encontrado en medio de tanta locura corporativa. Clara apretó los labios con una sonrisa contenida. Tan pronto como quedaron a solas, se volvió hacia Enrique y susurró: «Estás demasiado cómodo con esto». Él respondió seco, pero con un leve brillo en la mirada: «Y tú estás siendo más convincente de lo que crees». Clara pasó el resto de la tarde inquieta. Intentó concentrarse en los informes que debía revisar antes de la reunión del día siguiente, pero sus pensamientos volvían siempre a la mesa del almuerzo. El tono de la conversación, las miradas de los ejecutivos, los toques sutiles de Enrique, todo parecía haberse descontrolado, aunque estuviera perfectamente dentro de lo pactado. Eso era lo que la confundía aún más. No había nada explícito, nada que quebrantara las reglas del juego que habían establecido. Pero sí había matices. La forma en que él se inclinaba hacia ella al hablar, la manera en que observaba sus reacciones cuando alguien mencionaba a la pareja poderosa de la empresa.
Clara nunca tuvo el hábito de fantasear con lo imposible, especialmente en el trabajo. Pero era imposible negar que había una tensión allí, una corriente invisible que crecía con cada gesto. Y sobre todo, lo más desconcertante era darse cuenta de que Enrique, el hombre más inaccesible que ella había conocido, parecía divertirse con ello. Al final de la tarde, Clara bajó al vestíbulo para verificar un detalle de la logística del evento de la noche. Estaba distraída, revisando su celular, cuando Enrique apareció a su lado, con un vaso de agua en la mano y la chaqueta lanzada sobre el hombro. Era raro verlo fuera de su postura impecable. ¿Tienes un minuto?, preguntó, sin rodeos. Clara asintió, y ambos caminaron en silencio hasta una terraza lateral, lejos del bullicio. El sol comenzaba a descender en el horizonte y la brisa traía el olor salado del mar mezclado con flores. Él se apoyó en la barandilla y observó el movimiento de las olas. «Sé que todo esto te está haciendo sentir incómoda», dijo, sin mirarla directamente. Clara respiró hondo. «No sé qué me incomoda más, en realidad, si el teatro o el hecho de que está funcionando». Enrique esbozó una leve sonrisa. «Funcionando, hasta demasiado». Permanecieron en silencio por unos segundos, y luego él agregó, «Estás haciendo esto mejor de lo que esperaba, de una manera que ni yo sé explicar». Ella no supo qué contestar. Instintivamente, cruzó los brazos, como si quisiera protegerse de algo que aún no comprendía. Enrique se volvió un poco más hacia ella, como eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Mira, sé que siempre has mantenido todo en orden. Nunca dabas lugar a interpretaciones equivocadas. Nunca cruzabas los límites. Yo respeto eso. Pero desde ayer vaciló. Algo cambió, ¿no crees?» Clara sintió un escalofrío en el estómago. Quería negar, decir que todo era solo una puesta en escena temporal. Pero la verdad era otra. Se sorprendía prestando atención a cosas que antes ignoraba. La manera en que él caminaba, cómo fruncía el ceño al pensar, cómo relajaba los hombros cuando olvidaba mantener la pose. «Solo quiero que esto termine pronto», mintió. «Quiero volver a lo de antes». Enrique asintió sin ironía. «Yo también», pero ni él creía en ello. Y en ese momento ambos sabían que ya no podían fingir que nada estaba cambiando. Aquella misma noche, Clara se encontró atrapada entre dos sentimientos opuestos. Por un lado, la urgencia de retomar el control sobre sí misma, volver a su zona de seguridad, aquella en la que todo era predecible, profesional y calculado. Por el otro, la fuerza casi magnética que Enrique ejercía sobre ella, ahora más intensa que nunca. La terraza del resort, iluminada por pequeñas lámparas colgantes y con la vista despejada al mar, parecía un escenario diseñado para ese momento. Pero lo único que Clara deseaba era escapar de allí antes de que el teatro dejara de ser una actuación. Se apoyó en la barandilla de piedra, tratando de pensar en otra cosa, en cualquier cosa. Pero Enrique se acercó sin decir nada, y cuando se detuvo a su lado, ambos quedaron en silencio. El crepúsculo tiñó el cielo con tonos anaranjados, y había una quietud incómoda, como si el tiempo esperara que algo sucediera. «Has evitado mirarme desde el almuerzo», dijo él directo. Clara forzó una sonrisa. «Estoy tratando de concentrarme en el trabajo. Para eso vinimos, ¿no?» Enrique apoyó los brazos en la barandilla y la miró fijamente. «No necesitas protegerte de mí, Clara. No te estoy exigiendo nada. Solo intento entender lo que está pasando». Ella desvió la mirada, fingiendo observar los barcos lejanos en el horizonte. «Nada está pasando. Hicimos un trato y lo estamos cumpliendo», pero su voz temblaba. Enrique dio un paso más cerca. «Para mí no parece solo eso». Clara retrocedió medio paso. «Enrique, por favor, no hagas eso». Él se quedó allí, firme. «¿Por qué huyes?». Y fue entonces cuando, antes de que pudiera formarse una respuesta, él la tomó por la cintura y la besó.
No hubo ensayo ni control. El beso fue intenso, casi doloroso de tan contenido que había sido hasta ese momento, y al mismo tiempo hubo una entrega que sorprendió a ambos. Clara correspondió, perdida en aquel toque que parecía haber sido pospuesto durante días. Pero cuando la racionalidad volvió, ella se apartó de repente, con el corazón disparado. Sin decir palabra, se dio la vuelta y salió corriendo por los pasillos del resort, ignorando el llamado de Enrique. Entró en su habitación, temblorosa, empujó la puerta con fuerza y se dejó caer en la cama, aún con los labios palpitando y el pecho apretado. El plan era fingir, era mantener la postura, pero ahora todo parecía fuera de control. Enterró su rostro en la almohada, tratando de contener la avalancha de pensamientos y sentimientos que llegaban como olas. «Eres más lista que esto», murmuró para sí misma, intentando rescatar a la antigua Clara, aquella que no se involucraba, que no se dejaba afectar. Pero no había vuelta atrás. La barrera se había roto, y allí, sola en esa habitación de hotel, comprendió que su corazón ya no obedecía al guión. De regreso en Madrid, todo parecía haber vuelto a la normalidad, al menos en apariencia. Clara retomó su rutina con la misma precisión de siempre: reuniones pautadas, correos respondidos en tiempo récord, hojas de cálculo impecables. Pero había algo distinto en el aire, algo que ni ella ni Enrique verbalizaban, pero que se instaló entre ellos como una capa invisible. En los primeros días apenas se hablaron más allá de lo estrictamente necesario. Los saludos fueron secos, las miradas esquivas, pero era imposible ignorar esos pequeños momentos en 1900 que el silencio decía más que cualquier palabra. Un roce accidental al cruzarse en el mismo pasillo, una mirada que duraba un segundo más de lo habitual, un comentario neutro, cargado de tensión. Clara se esforzaba por convencerse de que era solo un efecto colateral de la puesta en escena, que pronto todo volvería a ser como antes, pero su cuerpo se lo negaba. El corazón aceleraba al escuchar su voz, los dedos temblaban discretamente cuando él se acercaba demasiado. Enrique también parecía afectado, aunque mantenía su fachada intacta. No cambió su postura profesional, ni disminuyó sus exigencias, pero estaba más atento. Notaba cuando Clara cambiaba de humor, cuando tardaba en responder, cuando evitaba el contacto visual, y aún sin decir palabra, la seguía con la mirada por los pasillos como si quisiera descifrarla, hasta que, en una noche cualquiera, después de un día especialmente largo y silencioso entre ambos, Clara llegó a su casa agotada. Se había quitado los zapatos, se había tirado en el sofá y había dejado el celular en modo silencio cuando sonó el timbre. Fue hasta la puerta con el corazón en la garganta y allí estaba él, Enrique, sin traje, sin portafolios, sin esa armadura habitual. Solo él, con una expresión que ella nunca había visto, vulnerable. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. Clara abrió la puerta sin decir nada. Él entró despacio, como si temiera romper algo. Se sentaron en el sofá, lado a lado, y por un rato ninguno habló, hasta que Enrique, con voz casi ronca, dijo: «No vine como tu jefe, no vine por el trabajo, solo no he podido dejar de pensar en ti». Clara lo miró de reojo, intentando encontrar vestigios del hombre inalcanzable que conocía. Pero él ya no estaba allí. Lo que estaba era alguien despojado de certezas, y eso la conmovió más que cualquier gesto ensayado. Él extendió la mano y rozó la de ella, despacio. «Ya no hay fingimiento», murmuró, y esta vez, cuando se besaron, no hubo tensión, no hubo miedo, solo dos cuerpos cansados de luchar contra lo que ya era obvio. Después de esa noche en su apartamento, Clara y Enrique no hicieron promesas, no definieron nada, simplemente continuaron. La primera vez que salieron juntos después de eso fue por casualidad.
Él apareció en la puerta del edificio con una bolsita de papel en la mano. «Hay un restaurante nuevo en el barrio. Pensé que te gustaría». Ella dudó, sorprendida por el gesto tan fuera del personaje que conocía. El Enrique de la oficina no traía comida. No esperaba a nadie, no llamaba a la puerta. Pero allí estaba vistiendo una camisa sencilla, el cabello algo desordenado y una expresión que mezclaba nerviosismo y expectación. Cenaron en el sofá, compartiendo cubiertos y riendo de los envases difíciles de abrir. No hubo tensión, solo una ligereza que a ambos les resultaba extraña, pero que al mismo tiempo daba ganas de repetir. Y repitieron. La semana siguiente, él apareció de nuevo. La otra vez fue Clara quien envió un mensaje. «Conocí un lugar pequeño en el centro sin mucho movimiento. ¿Te apuntas?» Esos momentos comenzaron a formar parte de su rutina. Nada grandioso. Eran cenas en restaurantes discretos, casi siempre en horarios alternos para evitar miradas curiosas. A veces en barrios más alejados, otras en cafés escondidos al fondo de librerías. Enrique, que siempre había sentido aversión por los lugares ruidosos, sorprendía a Clara con sugerencias inusuales. Una pizzería con luces tenues y manteles a cuadros, un bistró francés con menos de 6 mesas. Se sentaban en rincones reservados, hablaban en voz baja, compartían postres, y en esos encuentros comenzaron a conocerse de verdad. Clara descubrió que él tenía la costumbre de organizar los cubiertos sobre la mesa antes de comer, que odiaba las aceitunas, que usaba la misma marca de perfume desde hacía años. Enrique aprendió que ella tenía miedo a las alturas, que adoraba las películas antiguas, que reía a carcajadas cuando intentaba parecer discreta. Esos pequeños descubrimientos, lejos del peso de la empresa, fueron construyendo algo nuevo, algo que ninguno de los dos había planeado, pero que parecía cada vez más imposible de ignorar. Mantener el secreto era difícil, pero también les proporcionaba una burbuja segura. Dentro de ella podían ser quienes eran, sin máscaras. Cuando se veían fuera del horario laboral, hablaban de todo, menos de la empresa. Conversaban sobre la infancia, sobre viajes nunca realizados, sobre miedos jamás expresados en voz alta. Enrique, que rara vez se abría con alguien, empezó a hablar sobre el padre ausente, sobre la presión que siempre sintió para ser el mejor en todo. Clara compartía recuerdos de la época universitaria, de su madre que siempre le decía que no confiara en nadie. Esas conversaciones, entre sorbos de vino y cafés, servidos en tazas desparejadas, crearon una intimidad para la que ninguno de los dos estaba preparado. Era distinto a todo lo que Clara había vivido. No era una pasión arrolladora, ni una dependencia emocional. Era presencia. Enrique no intentaba salvarla, y ella no quería cambiarlo. Simplemente se permitían existir juntos. Y poco a poco, eso se transformó en algo que ni siquiera el silencio de la oficina podía ocultar. Con el tiempo, sus encuentros dejaron de ser planificados y comenzaron a suceder por necesidad. A veces, después de un día difícil, Enrique aparecía en la portería del edificio de Clara sin previo aviso. Otras veces, era ella quien enviaba un mensaje corto: «Hoy no quiero estar sola», y él venía. Las noches se volvieron más silenciosas, pero no menos intensas. Veían películas que ninguno de los dos terminaba, compartían mantas en el sofá y se quedaban dormidos en medio de las conversaciones. Enrique se acostumbró a la rutina de la casa de ella. Sabía dónde estaban las copas, cuál era su jabón favorito, cómo acomodaba las almohadas antes de dormir. Clara, por su parte, aprendió a descifrar los silencios de él. Sabía cuándo necesitaba espacio, cuándo estaba demasiado agotado para hablar, cuándo estaba irritado, pero no por ella. Era una convivencia sin prisa, pero llena de significado. No había declaraciones ni promesas.
Había cuidado, había presencia, y eso bastaba. La vida en la oficina seguía con la misma rigidez. Ninguna mirada fuera de lugar, ninguna conversación íntima fuera del contexto profesional. Pero lo que ocurría entre ellos se notaba en los detalles. Cuando Clara entraba a una reunión, Enrique ya había dejado los documentos correctos sobre su mesa. Cuando él llegaba tarde, era ella quien sostenía la agenda para que nadie se diera cuenta. Se protegían de manera casi automática. Y, al mismo tiempo, esa dualidad los corroía por dentro. Había momentos en los que Clara pensaba en renunciar a todo, no por falta de sentimiento, sino por el miedo de a dónde podía llevarlos aquello. Y Enrique, aunque no lo verbalizaba, llevaba en la mirada una tensión constante, como si supiera que estaba abriendo paso a la pérdida de un control que siempre creyó indispensable. Sin embargo, cada vez que volvían a estar juntos, en silencio, lado a lado, era como si el mundo exterior dejara de importar. El secreto en ese punto ya no era un peso, era parte de lo que los mantenía vivos. Pero el miedo aún existía. Clara sabía que en cualquier momento alguien podría notarlo. Una mirada intercambiada en el momento equivocado, una coincidencia mal explicada, una denuncia anónima. ¿Y qué harían entonces? Perdería Enrique su credibilidad. Ella perdería el empleo. Había riesgos en todos los frentes y más que nada existía el riesgo interno, el de entregarse demasiado, el de amar a alguien que, hasta hace poco, era solo una figura inalcanzable. Se descubría observando a Enrique dormir a su lado, a veces con el rostro vuelto hacia ella, y pensaba, ¿y si se cansa? Pero, poco después, él se giraba, la acercaba y murmuraba algo sin levantar la vista. Y entonces llegaba aquella extraña y silenciosa certeza. Él estaba allí. Y Clara, a pesar de todas sus inseguridades, ya no podía imaginar volver a ser solo la mujer que organizaba sus horarios e informes, porque ahora ella era más, aunque nadie más lo supiera. El punto de inflexión llegó en una noche común, de esas que no tienen grandes acontecimientos. Clara había cocinado algo sencillo, pasta con salsa de tomate y albahaca fresca que insistía en comprar cada semana en el mercado del barrio. Enrique llegó tarde, como de costumbre, pero con una botella de vino en la mano y una mirada exhausta, del tipo que se tiene tras días seguidos de tensión. No hablaron mucho durante la cena. Él se sirvió, elogió el condimento, preguntó cómo había sido su día. Ella habló de los informes, de una llamada molesta con el departamento legal, de un correo casi enviado por error. Enrique escuchó todo en silencio, con esa forma de absorber y procesar antes de reaccionar. Tras la cena, se sentaron en el sofá, uno a cada lado, con una copa de vino en la mano y los pies cruzados sobre una mesita baja. La radio sonaba con una canción antigua y el volumen era tan bajo que a veces se perdía en el ruido de los autos afuera. Fue allí, sin aviso y sin ceremonias, cuando él dejó la copa sobre la mesa y se arrodilló ante ella. Clara frunció el ceño, sorprendida, pensando que se trataba de una broma. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, entre una risa nerviosa. Enrique metió la mano en el bolsillo de sus jeans y sacó algo pequeño. Un anillo hecho de metal oscuro, claramente trabajado a mano, torcido en los laterales. «No es una propuesta oficial, no hay fecha, ni ceremonia, ni reglas», dijo sin apartar la mirada de la suya. «Pero es lo que puedo hacer ahora, porque ya no sé fingir, y no quiero que esto sea solo un refugio para huir. Quiero que sea real, contigo». Clara no respondió de inmediato. Sintió el pecho apretarse, los ojos comenzar a arder. «Ese anillo es horrible», dijo, riendo entre lágrimas. «Lo sé», replicó él, sonriendo por primera vez esa noche. «Pero fui yo quien lo hizo». Ella puso su mano sobre el pecho, como intentando mantener su corazón en su sitio.
Me has pillado desprevenida. Enrique bajó la mirada. Yo también me pillé desprevenido, pero si hay alguien que logró desarmar todas las defensas que me costó años construir, fuiste tú. Clara no dijo un sí con palabras, simplemente se dejó caer en sus brazos, aún arrodillado, y se quedó allí, llorando, riéndose, sintiendo todo de una vez. Después del fuerte abrazo, Clara continuó arrodillada en el suelo de la sala junto a él, los dos riendo como si hubieran atravesado una tormenta y finalmente pudieran respirar por primera vez en mucho tiempo. El anillo aún estaba en la mano de él, y fue ella quien lo tomó despacio, observando cada imperfección con los ojos llenos de emoción. ¿Lo hiciste tú misma?, preguntó, y Enrique asintió, sin avergonzarse del acabado burdo. Lo hice en un fin de semana en Segovia, solo. Intenté 3 veces antes de desistir de dejarlo bonito, así que decidí hacer algo que fuera solo mío. Clara respiró hondo, tocando el aro con la punta de los dedos. Es horrible, repitió, con una sonrisa sincera, pero nunca me he quitado nada más hermoso de una cajita. Y se colocó el anillo en el dedo. No encajaba perfectamente, y quizás fuera ese el símbolo más honesto de todo lo que estaban viviendo. Algo imperfecto, pero genuino. Enrique la miró como si hubiese dejado de esconderse, y en ese instante, Clara supo que, sin importar el cómo o el cuándo, ese hombre estaba dispuesto a compartir su vida con ella. Después de eso, pasaron horas sentados en el suelo de la sala, como dos adolescentes descubriendo qué hacer con un amor que por fin tenía nombre. Hablaron de todo: matrimonio, miedos, trabajo, familia. Enrique confesó que no entendía cómo la gente lograba conciliar la carrera y la relación, que temía perderse en medio de todo aquello. Clara contó que siempre se había sentido demasiado fuera de lugar para imaginar un para siempre con alguien. Nunca pensé que sería de esas personas que dice sí a algo así, dijo. Él sonrió, apoyando su frente contra la de ella. Ni yo, pero tal vez simplemente no habíamos encontrado a la persona correcta para decir sí. Hicieron planes tontos, hablaron de recorrer Andalucía en coche, de tener un huerto en el patio, de adoptar un perro con nombre de vino. Nada demasiado serio, pero todo con una ligereza que tenía sentido. Por primera vez, Clara no sintió ganas de huir de las posibilidades. No tuvo prisa por volver a ser la mujer que lo controlaba todo. Allí, con Enrique a su lado, ella podía simplemente ser. Cuando llegó la madrugada, se fueron juntos a la cama. No hubo euforia, ni un ambiente cinematográfico, solo un buen cansancio, ese que llega después de un día lleno de emociones auténticas. Clara durmió con la cabeza apoyada en el pecho de él, sintiendo el ritmo calmado de su respiración y el calor de las manos entrelazadas con las suyas. Enrique susurró algo que ella no llegó a entender del todo antes de dormirse, algo sobre no merecer todo aquello, tal vez, pero ella no respondió. Solo apretó su mano con fuerza, como diciendo, sí mereces, y durmieron así, por primera vez en paz, sabiendo que lo que tenían era real, imperfecto y completo. En los días siguientes, Clara despertaba con la sensación de que algo dentro de ella había encontrado, al fin, su lugar. Enrique seguía siendo el mismo en muchas cosas, metódico, reservado, excesivamente intenso con el trabajo, pero ahora había un espacio reservado en él solo para ella, un espacio en el que él permitía ser falible, ligero, hasta infantil a veces. El anillo torcido permanecía en su mano, y aunque ella evitaba usarlo en el trabajo, al llegar a casa era lo primero que se colocaba de nuevo. No hubo prisa por marcar una fecha, ni anuncios formales. Ninguno de los dos quería convertir aquello en un espectáculo. Prefirieron mantener el secreto por un tiempo más, no por vergüenza, sino por cuidado. Eso era suyo,
algo que no cabía en el mundo corporativo ni en las formalidades sociales. Era íntimo, silencioso, pero lo suficientemente fuerte como para sostener los días difíciles que aún estaban por venir. Con el paso de los meses, comenzaron a planear la boda a su manera, lejos de protocolos, listas y lugares costosos. Enrique sugirió una bodega rústica en el interior de Galicia, donde un viejo amigo de la familia producía vinos y ofrecía el espacio para pequeños eventos. A Clara le encantó la sencillez del lugar: árboles con luces colgantes, mesas de madera bajo el cielo abierto y un campo donde el viento soplaba libre. «Aquí somos nosotros», dijo, el día que visitaron el espacio por primera vez. No hubo preparativos grandiosos, ni fiestas coreografiadas, solo invitaciones enviadas por correo electrónico, algunos familiares cercanos y colegas de confianza, los pocos que sabían cuánto había sido construida aquella historia con tanto esmero. Clara eligió un vestido exuberante. Enrique no pronunció votos ensayados, pero cuando se miraron frente a frente, con las manos entrelazadas y los ojos llenos de emoción, la sencillez se transformó en poesía. Él dijo: «Me enseñaste que amar no es controlar, es permitir». Ella respondió: «Y tú me mostraste que el amor no es anularse, es compartir». Fue todo lo que necesitaron. La boda se celebró a última hora de la tarde, con el cielo pintado en tonos dorados y azules. Hubo risas, vino, música suave y mucho afecto. Nada parecía exagerado, pero todo era profundamente sincero. Clara se sorprendió de lo que sentía. Ni nerviosismo, ni ansiedad, sino completud. Como si ese momento fuera menos un cambio y más una confirmación de lo que ya venía viviendo. Cuando bailaron juntos por primera vez como pareja ante los demás, no hubo poses ni coreografías. Solo dos cuerpos que ya se conocían por sus silencios y por las elecciones diarias. Enrique, que siempre había odiado bailar, se permitió tropezar con los pasos con una sonrisa en el rostro. Clara, que siempre temió equivocarse, se permitió reír a carcajadas, aún con los ojos llenos de lágrimas. Y en ese instante, rodeados por personas que los amaban, comprendieron que habían tomado la decisión correcta. No por ser perfecta, sino por ser verdadera. La vida después de la boda no fue un cuento de hadas, y quizás por eso fue tan buena. Clara y Enrique continuaron siendo quienes eran, dos adultos con rutinas intensas, manías diferentes y opiniones fuertes. Discutían sobre cosas pequeñas como dónde guardar los cubiertos o quién iría al mercado el sábado por la mañana. A veces discrepaban sobre cuestiones mayores, como el tiempo dedicado al trabajo o la forma de manejar el estrés. Pero ahora había un pacto silencioso entre ellos. Pase lo que pase, se solucionará. Enrique aún se retraía cuando se sentía abrumado, pero ya aprendía a decir: «Hoy no estoy bien». Clara seguía siendo exigente consigo misma cuando cometía errores, pero ya podía escuchar un «no hay problema» sin cuestionarlo. Era una danza imperfecta pero sincera. No había promesas de felicidad eterna, pero había presencia. Y eso bastaba. Durante la semana, Clara continuaba en su puesto de siempre, firme, competente, coordinando los engranajes de Herrera Global con precisión. Pero ahora, cuando pasaba junto a la oficina de Enrique y se cruzaban las miradas, había un brillo diferente, un reconocimiento silencioso entre quienes compartían la vida. Nadie en la empresa supo jamás cuándo comenzó todo. Los más cercanos sospechaban, pero respetaban. Enrique seguía siendo profesional, exigente. Clara se mostraba segura, pero al terminar la jornada volvían a casa juntos, como si ese otro lado de la vida, el lado donde podían reír sin prisa, discutir sin miedo y dormir abrazados sin culpa, fuera su verdadero lugar. A los ojos del mundo, eran el CEO y la asistente.
Dentro del hogar eran simplemente Enrique y Clara, compartiendo la cocina, la cuenta de la luz, el sofá y el silencio de las noches comunes. Una noche, tras un día particularmente difícil, Clara se recostó junto a él, cansada. Enrique se dio la vuelta lentamente y se quedó observando su rostro. ¿Recuerdas aquella primera noche?, preguntó, ya con la voz adormecida. ¿Cuál de ellas?, respondió ella con los ojos cerrados. La del cuarto equivocado. Clara se rió sin abrir los ojos. Si hubiera sabido a dónde iba, habría tocado la puerta primero. Enrique soltó un suspiro leve. No, tenía que ser así. Si no hubieras invadido mi espacio, yo nunca me habría salido de mí mismo. Clara abrió los ojos lentamente y lo miró, y en ese instante comprendió que todo había tenido sentido, incluso los errores, incluso el miedo, porque, al fin y al cabo, no fue la habitación la que lo cambió todo. Fue lo que vino después, la decisión de quedarse, cada día, uno con el otro. Clara nunca olvidó la sensación de aquella mañana en el resort, cuando despertó en el cuarto equivocado, con el corazón en la garganta y la vergüenza quemándole la cara. A veces se sorprendía pensando en cómo la vida puede girar por un detalle, un pasillo mal señalizado, una puerta idéntica, una distracción trivial. Lo que parecía un desastre inminente se transformó, con el tiempo, en el cambio más inesperado de su vida. No fue un cuento de hadas. Hubo incomodidad, miedo, dudas y mucho silencio. Pero también hubo entrega, escucha y deseo. Y eso es lo que ella lleva como aprendizaje. La vida cambia incluso cuando no la planeamos. A veces es precisamente cuando todo se escapa del guión que algo nuevo y verdadero comienza a nacer. Hoy, al mirar a Enrique en la mesa del café, con el cabello despeinado y la camisa desabrochada hasta el segundo botón, ella siente una paz que jamás imaginó posible. Aún se sorprende de cómo la calma ha reemplazado aquella antigua necesidad de control. No porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque ahora sabe que no tiene que enfrentar todo sola. Hay algo poderoso en poder compartir los días con alguien que te ve por completo, hasta en aquellas partes que tú misma evitabas mirar. Y por mucho que sigan habiendo días difíciles, discusiones inevitables o momentos de duda, Clara sabe que tomó la decisión correcta. No por haber encontrado al hombre perfecto, sino por haber hallado a alguien dispuesto a crecer a su lado. Y sobre todo, por haberse permitido amar, incluso con miedo. Cada vez que se recuesta junto a Enrique, ya no como asistente, sino como compañera de vida, Clara recuerda cuánto resistió al principio, cuánto se escondió detrás del profesionalismo, cuánto intentó ignorar lo que sentía. Pero lo que comenzó como un juego de apariencias se transformó en un amor maduro, fuerte y verdadero. Y al cerrar los ojos, ya no piensa en la confusión de las puertas iguales en aquel resort. Piensa en lo que vino después, en el amor que creció en medio de la rutina, en el vínculo que sobrevivió a las presiones, en la risa, en el anillo torcido, en la danza, torpe, bajo las luces de la bodega, y sobre todo, en el simple hecho de haber elegido quedarse, porque al fin no fue el cuarto equivocado lo que cambió su vida, fue haber encontrado el corazón correcto. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta luego.